Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Buenos días, amigo o amiga que me escuchas en el comentario de la hora silenciosa del día de hoy. Te saluda Omar Morales, coordinador del Ministerio de Palabra de Vida Tailandia. Y en esta ocasión te invito a que observemos juntos el pasaje de 1 de Pedro capítulo 2, versículos del 11 al 17, que dicen así: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigar a los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. El día de hoy vamos a hablar acerca de la conducta del creyente verdadero ante el mundo. Como podremos observar a lo largo de 1 de Pedro, el tema principal de esta carta es sobre cómo debe de vivir el creyente en un mundo que es hostil contra Dios y contra sus escogidos. Y a lo largo de esa idea general, surgen varias preguntas que, como creyentes, debemos ser capaces de responder de manera honesta primeramente, pero más importante aún, de manera bíblica. Veamos algunas de ellas, como por ejemplo, ¿cuál debe ser la actitud y manera de proceder del creyente ante las modas, ideologías y productos culturales del mundo, diseñados ante todo para satisfacer los deseos de la carne? ¿O cómo reaccionar ante un gobierno hostil que persigue a los cristianos por causa de su fe y los calumnia queriendo destruir su imagen y su credibilidad? O también, sabiendo que vivimos en una sociedad que está esclavizada por el pecado, ¿cómo debemos usar la libertad que Cristo nos concedió para hacer el mayor bien? Un resumen sencillo que podría servir como respuesta a estas preguntas sería que la manera en que actuamos en todos los ámbitos de nuestra vida debe siempre confirmar nuestra identidad en Cristo. Algo así como los documentos de identificación confirman nuestra identidad ante quienes no nos conocen de manera personal. Pedro dice que nuestra manera de vivir es nuestro documento de identidad ante los no creyentes para confirmar que en realidad somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo debe ser la vida de una persona para que pueda ser identificada como un verdadero creyente en Cristo? La mejor respuesta es: debe ser diferente. Y en el pasaje de hoy, la palabra de Dios nos dice en qué debemos ser diferentes del resto de las personas del mundo. Veamos. En primer lugar, debemos ser diferentes en cuanto al control de nuestros deseos pecaminosos. Observemos que a diferencia de los que no han nacido de nuevo, el verdadero creyente cuenta con una gran cantidad de recursos de parte de Dios para luchar y vencer contra los deseos pecaminosos. Mira, tenemos la palabra de Dios con toda su guía, instrucción y poder. Tenemos la comunión con otros creyentes que nos pueden alentar, aconsejar y respaldar de parte de Dios en nuestras luchas diarias. Y por sobre todo, tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros y nos regenera, haciéndonos nuevas criaturas, de manera que contamos con nuevos deseos, anhelos y capacidades para combatir a los antiguos deseos pecaminosos. Bien, en segundo lugar, debemos ser diferentes en nuestra actitud ante las autoridades. El verdadero creyente no debe ir por allí vociferando consignas políticas, insultando, golpeando a otros, vandalizando la propiedad ajena, ni destruyendo todo a su paso cuando está en desacuerdo con la autoridad, o cuando ésta lo acusa y persigue injustamente. En lugar de ello, ha de dedicarse a callar a los hombres insensatos de una manera muy particular, dedicándose a hacer el bien. Ahora, puede que eso no dé como resultado que obtengamos la justicia que creemos merecer aquí en la tierra, pero el apóstol nos recuerda que somos peregrinos y extranjeros, y que por lo tanto nuestro bienestar temporal no debe ser la prioridad de nuestras vidas. Y por último,
debemos ser diferentes en nuestra manera de percibir la libertad y diferentes también en la forma en cómo la vivimos. Porque mientras que el incrédulo piensa que libertad es el derecho de hacer todo lo que desea, a su manera y cuando él quiera, el Hijo de Dios, en cambio, entiende que esa manera de vivir es totalmente opuesta a la verdadera libertad, pues quien actúa así termina viviendo como un esclavo de sus deseos y pasiones, aun cuando se dé cuenta de que no le produce ningún bien real, sino que por el contrario, van destruyendo su cuerpo y su alma contra su voluntad. El apóstol Pedro nos dice que el creyente usa su libertad, no para darle rienda suelta a sus deseos, sino para llegar a ser un mejor siervo de Cristo, precisamente por estar en control de sus deseos carnales en lugar de dejarse esclavizar por ellos. A manera de conclusión, recordemos que a los creyentes en aquellos tiempos se les acusaba de ser sediciosos contra el gobierno por no querer participar en la adoración a los dioses paganos y al emperador. Y a la religión cristiana se le acusó, entre otras cosas, de ser extraña, ilícita, perniciosa, depravada, desenfrenada, maléfica, tenebrosa, enemiga de la luz, detestable, etc. Y se le persiguió brutalmente por considerarla un peligro para la unidad y poder del Imperio Romano. Fue en medio de esa terrible persecución que Pedro les dice claramente a los cristianos que la voluntad de Dios es que se comporten tan bien con los demás, que con su buen ejemplo hagan callar las acusaciones falsas de sus enemigos. Hoy en día la acusación es diferente. Se nos acusa de ser intolerantes, hipócritas, ignorantes, embusteros, santurrones y otras cosas más. Sin embargo, la voluntad de Dios es la misma para ti hoy en día. Vive de tal manera que la gente no pueda decir nada malo de ti sin mentir, que puedan ver claramente por tu testimonio que ya no eres un esclavo del pecado ni de tus pasiones, y que eso les lleve a buscar al Dios que te hizo libre a ti. Él puede librarlos a ellos también, y entonces glorificarán su maravilloso poder. Hasta aquí el comentario de la hora silenciosa, amigos. Espero que sea de mucha bendición, pero también espero que sigan teniendo un hermoso tiempo devocional en el resto de su día. Que el Señor les bendiga y nos vemos hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.